Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora en el libro de Lucas capítulo número 10 y vamos a leer del versículo 25 al 32. El tema para este día es la convicción de la compasión. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición que nos concede, Señor, de poder reunirnos para buscar tu rostro, meditar en tu palabra, Señor, y recibir la bendición que quieres darnos en esta noche. Te pedimos, Padre Santo, que derrame bendición sobre cada vida que en esta hora se acerca, Señor, para poder adorarte y meditar en tu palabra. Te pedimos que en esta hora nos hables, que tu palabra sea declarada en cada corazón, Señor, y que bendigas las vidas que la escuchan. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es la convicción de la compasión. Y esta porción que hemos leído es una porción muy conocida acerca de el buen samaritano. Que la acción de esta persona sobre un hombre desvalido, herido en la calle y herido de muerte, y la acción de este hombre, un samaritano, de los cuales no se tenía muy buen concepto acerca de ellos en el medio judío, la acción de este marcó un nuevo concepto para el término samaritano, porque de quien menos se esperaba, de quien podría llegarse que fuera a tener un gesto de esta clase, es el que hizo una acción humanitaria por el desvalido. El versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y vemos que lo que puede mover a una persona a tratar de solucionar la pena de otro o de aliviar el dolor de otro únicamente es la compasión que tiene por aquel que sufre porque está pasando una adversidad. Aquí le habían hecho una pregunta a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice la palabra de nuestro Señor que era un intérprete de la ley. Debido a que era un intérprete de la ley, nuestro Señor lo refiere a la misma ley y le pregunta:
¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque este hombre era un conocedor de la palabra de Dios, conocedor de los mandamientos, un hombre muy letrado en las escrituras. Pero la intención con la cual se levantó para preguntarle a nuestro Señor Jesús no era para aprender más o conocer la voluntad de Dios y el camino que Dios establece para alcanzar la vida eterna, sino que era para probar a nuestro Señor Jesús. Vemos que ante la palabra de nuestro Señor Jesús no le quedó a este hombre más que responder conforme al conocimiento que él tenía. No podía abstraerse del impulso con el cual había levantado la voz para establecer esta consulta, sino que ahora tenía que responder porque nuestro Señor lo había referido hacia la materia que él debería dominar. Pero nuestro Señor, al hacerle esta pregunta, lo está confrontando con el conocimiento que él tiene. Y vemos que sí era un conocedor, porque le dice y le responde. Respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de nuestro Señor fue: bien has respondido. Y lo manda a que haga conforme a lo que conoce, conforme al conocimiento que tiene. Le dice: haz esto y vivirás. Porque no nos podemos conformar ninguno de nosotros, no nos podemos conformar con todo el conocimiento bíblico que hayamos adquirido a lo largo de el camino que llevamos en la vida cristiana. Porque muchos tienen comezón de oír, quieren volverse unos eruditos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a encontrar a muchos religiosos, no solamente en la fe cristiana evangélica, sino que en otras religiones que tienen como libro de referencia también la Biblia, que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no hacen conforme al conocimiento y a la palabra de la cual hasta muchas veces se jactan de conocerla y hasta dominarla. Pero nuestro Señor le dice a bien has respondido, haz esto y vivirás, porque la pregunta de este hombre era que qué era lo que deberían hacer para heredar la vida eterna. Y nuestro Señor, ante la respuesta que le da, le dice: esto es lo que tienes que hacer, haz esto y vivirás. Vemos que nuestro Señor también está diciéndole que haciendo la palabra heredaremos la vida eterna. Pero también dentro del hacer de la palabra, que la palabra manda, es también ser movidos por medio de la palabra hacia la compasión y hacia la misericordia. Que se puede tener mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento de escritura, pero aún con todo ese conocimiento, tener un corazón duro ante la necesidad del que padece. Pero nuestro Señor le dice: haz esto y vivirás. Este hombre se vio confrontado ante la palabra que él mismo había expresado, porque había revelado que él la conocía, y bueno, y entonces, ¿por qué no la practicaba? Entonces, ¿por qué esta pregunta? Si era conocedor y él tenía la respuesta, ¿por qué esa pregunta? Prácticamente era una pregunta que debería haber hecho cualquier neófito en la palabra del Señor, pero este era un conocedor y viene apareciendo con una pregunta prácticamente infantil, pues eran conocedores. El pueblo judío, un pueblo conocedor de la palabra de Dios, de los mandamientos y de la ley. Pero vemos que todo aquel que tiene un conocimiento de la palabra es responsable de ese conocimiento que tiene, ya sea poco, ya sea mucho conocimiento que tenga, pero es responsable de la palabra que ha llegado a su corazón. La responsabilidad de cada uno de nosotros es poner por obra
esta palabra. Poner por obra ese conocimiento bíblico que tengamos, ese conocimiento teológico del cual algunos se jactan tener, no solamente que lo tenga a nivel de la cabeza, sino que lo haga llegar al corazón y que lo ponga por obra. Pero seguramente este hombre no practicaba aquello que conocía, pues versículo 29 dice que este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a nuestro Señor Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como alegando, pero no sé en quién aplicarlo, no sé con quién practicar esta palabra o este conocimiento bíblico que tengo. No reconozco quién es el prójimo. Pero realmente él conocía muy bien quién era el prójimo. Como todos los que hemos creído en Cristo Jesús, debemos tener muy bien en claro quién es el prójimo. Para nosotros, ¿quién es el prójimo? Para tener claro quién es el prójimo y hacia quienes debemos extender la misericordia y con los cuales debemos poner en práctica y poner por obra la palabra de nuestro Dios. El prójimo es el que está más cerca de nosotros. El próximo a nosotros es el prójimo. Por lo tanto, el prójimo lo encontramos en las diferentes áreas en las cuales nos desenvolvemos, tanto a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de los lugares donde vivimos, donde nos desenvolvemos. Allí vamos a encontrar siempre a personas que están próximas a nosotros. Ese es el prójimo. Y las necesidades, las penas y los padecimientos no los vamos a encontrar únicamente en nuestros hermanos de las congregaciones. Los vamos a encontrar en todas las personas que nos rodean. Cada persona cercana a nosotros es nuestro prójimo. Pero hay misericordia, hay compasión en el corazón de la iglesia, porque como iglesia debemos dar evidencia de que somos depositarios del amor de Dios en nuestros corazones. De que la palabra que pregonamos, o la palabra, si tal vez no es un pregonador de la palabra porque tiene pena compartirla o dar testimonio verbal de que es cristiano o creyente, y le da pena dar testimonio, por lo menos dice creer en Dios y creer en Cristo Jesús. Y esa palabra que decimos creer, la estamos llevando a una acción misericordiosa cuando ante nosotros se presenta la oportunidad de hacer obras de misericordia, hacer obras de amor y ser movidos por compasión en nuestros corazones. En el caso de este hombre que era un intérprete de la ley, aunque era muy docto en la ley, tenía un corazón duro y trató de justificarse, pero ¿quién es el prójimo? Como diciendo, yo no la practico porque no sé con quién es el prójimo. Como podría justificarse cualquiera. Yo soy cristiano, pero no practico, como algunos llegan a justificarse, no practico la misericordia, el amor y la compasión, y mucho menos el amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad, y así cierran su corazón. El cristiano también es movido hacia la compasión y la misericordia por medio de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él también nos motiva y nos mueve en el momento que debemos ser impulsados también hacia el amor, hacia la misericordia y la compasión. Porque claro, hay algunos por ahí que andan inspirando lástima para ver qué consiguen. Andan otros que andan engañando a personas, haciéndose pasar por enfermos para ver qué consiguen de los demás. Sí, a mí me ha pasado. Ahí de repente un señor me paró, se levanta la camisa y me enseña un montón de algodón aparentemente ensangrentado y una bolsa con una sonda, a saber con qué, y que si le daba algo, bueno, le di algo, pero resulta que después me voy dando cuenta que sí había sido operado para saber cuánto, y tenía una cicatriz que ya estaba sano, y que se ponía ese su disfraz para andar consiguiendo sin trabajar.
Causas como esa es la que hacen que esa maldad haga que el amor de muchos se enfríe. Pero el cristiano también debe estar dispuesto hacia la compasión y a la misericordia. Y al cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, también el Espíritu de Dios le impulsa hacia la compasión, hacia la misericordia. A no tener esa tranquilidad si no es movido, porque siente el dolor del prójimo, siente y se identifica con el padecimiento de aquel que sufre y es movido a querer tratar, por lo menos de aliviar y de ayudar en algo a aquel que está pasando una situación difícil. Y nuestro Señor pone un ejemplo. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y nuestro Señor habla de dos personas que habían pasado antes del samaritano. Dice la palabra de nuestro Señor que un sacerdote descendió por aquel camino y solo lo vio y pasó de largo. Después un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio y pasó de largo también. Un sacerdote y un levita. Dos personajes que tenían que ver con la liturgia religiosa y con la administración religiosa. Y estos dos personajes que habían pasado tenían y deberían haber tenido como auxiliar a aquel hombre. El sacerdote seguramente había oficiado dentro del templo y por lo menos llevaba aceite con lo cual bien pudo haber enjugado las heridas, pero no quiso descender. ¿Por qué? Porque era don sacerdote. Pasó un levita y era alguien que servía también en el templo y debería también haber tenido cómo poder curar y vendar las heridas, pero aún teniendo los medios, dice la palabra de nuestro Dios, que pasó de largo. Conocedores de la palabra, llamémoslo en términos actuales, servidores en la congregación, pero solamente, si lo llevamos a los términos actuales, cristianos únicamente dentro de la iglesia, cristianos únicamente dentro del culto. Seguramente, si lo llevamos a términos actuales, de los mayorones en la congregación, pero duros de corazón ante la necesidad del prójimo. Nuestro Señor nos manda a que pongamos por obra la palabra. Sí, nuestro Señor ha depositado en nosotros a su Espíritu Santo, nos ha hecho sus hijos. Tenemos la fe en Cristo Jesús. Entonces también creemos y consideramos que sus mandamientos son para obedecerlos y para ponerlos por obra. No solamente para que digan, ahí van los hermanitos a la iglesia, y allá vienen los hermanitos de la iglesia, pero son los más duros de corazón ante la necesidad del prójimo. La única manera a través de la cual podemos dar evidencia de que el amor de Dios está en nosotros es si también ese amor que decimos tener y que somos depositarios del amor de Dios es que lo irradiamos hacia el prójimo en acciones de misericordia. En este caso, nuestro Señor Jesús habla también de un tercer personaje y dice, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. De los samaritanos no se esperaba nada. Aparte de ello, recordemos que samaritanos y judíos no se llevaban. Consideraban a los samaritanos como unos seres raros, porque era una comunidad con sangre mezclada. Por lo tanto, ya no eran una sangre pura judía y por lo tanto eran seres despreciables. Y aún hasta se habían declarado en rebeldía, teniendo su propio monte en el cual decía que ahí se debería de adorar. Cuando estaba el monte de Sión, la ciudad santa, Jerusalén, donde allá al templo se debería de ir a adorar, según los judíos. Pero de quien menos esperaba, es el que da una lección. Pues dice la palabra
que viéndole, vino cerca de él, es decir, se acercó, y cuando lo vio, dice, fue movido a misericordia. A veces, quizás no queremos involucrarnos, o no queremos acercarnos, y ni siquiera darnos cuenta de la necesidad de otros, porque nos vamos a sentir comprometidos a extenderles la mano o a ayudar, creyendo que vamos a agarrar un compromiso. Y oiga muy bien, si la gente no espera, porque sabe que no tenemos ningún poder para solucionarle sus problemas, pero una palabra de aliento, un gesto benevolente de misericordia, un acompañamiento, lleva mucho alivio y consuela al corazón humano, y da testimonio de que hay un interés en nuestro corazón, y un testimonio de que nos estamos identificando con su padecimiento, y que hay un deseo porque salgan de aquella mala situación que están pasando, y no simplemente no importarnos, porque de todas maneras ni les puedo ayudar, y si me acerco voy a quedar comprometido. Se acercó a él, lo vio y fue movido a misericordia. Dice la palabra de nuestro Señor que el sacerdote y el levita lo vieron, pero viéndole, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. No fueron movidos a misericordia. Es que depende de nosotros, oiga bien, depende de nosotros si permitimos que la palabra que llega a nuestro corazón sea atesorada, que baje hasta nuestro ser interior, hasta nuestro corazón, que no se quede a nivel de la mente, sino que baje a nuestro corazón, y que esta palabra sea la directriz de nuestra vida, tanto en obediencia, tanto en vida de santidad, tanto en servicio a la obra del Señor, tanto en procurar la expansión del reino, pero también en ponerla por obra hacia el prójimo. Se puede tener mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento teológico, ser un trompo chillador de los que son los más fieles servidores en la congregación, pero mucho puede servir, pero si no pone por obra la palabra de nuestro Señor, no le sirve de nada. Pues nuestro Señor ha dicho que aún si diéramos nuestro cuerpo para ser quemado en la hoguera, pero si no hay amor en nosotros, de nada nos sirve. Si no hay amor, solo seríamos címbalos que resuenan. Por eso vamos a encontrar a tanto personaje, pseudos pastores, que lo que hacen únicamente es vociferar y vociferar y vociferar en los atriles, pero no quieren ensuciarse los zapatos de bajar a donde está la verdadera necesidad del pueblo. Tanto en la iglesia, mucho menos en aquellos que todavía no conocen a Cristo Jesús. Este samaritano dio un ejemplo de compasión. La compasión no solamente la puede poner en práctica el cristiano, vemos que la puede poner en práctica el cristiano aunque no tenga mucho conocimiento, porque somos seres humanos hechos a la imagen de Dios. Depende de nosotros si queremos ser dóciles y si queremos sensibilizarnos. Pero para el cristiano es un mandamiento que dé testimonio del amor de Dios. Nuestro Señor ha tenido misericordia de nosotros. Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, porque vio el estado de calamidad en la cual estábamos, y Él se acercó y vino en compasión de nosotros y misericordia, y para que podamos tener vida, Él se entregó en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Para que tengamos salvación y vida eterna. Ahora tenemos a Cristo Jesús, su amor en nosotros, la salvación que nos ha sido dada por misericordia y por gracia, para que ahora demos testimonio de que somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora de gracia hemos recibido. El Señor dice, dad de gracia también. No se puede concebir un cristiano con corazón duro ante la necesidad. Tal vez posiblemente no tengamos nada con qué ayudar, pero en lo poco que podamos aliviar el dolor
y un padecimiento, con palabras, con un acompañamiento. Nuestro Señor demanda y va a demandar a su iglesia, porque la misericordia es la que hace que vayamos hasta los lugares donde se encuentra el necesitado y que movidos e impulsados por el Espíritu de Dios, vamos. Y a veces quizás bajo riesgo. Nuestro Señor va a demandar a la iglesia si no pone en práctica la compasión y la misericordia. Porque le dirá a muchos: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve preso y no me visitaste. Algunos le preguntaron: ¿pero cuándo fue esto? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Que si se lo hicimos a uno de sus pequeños, a Él se lo hemos hecho. Entonces la compasión y la misericordia es hacer este acto de misericordia y de compasión sin esperar nada de aquel hacia el cual vamos a acercarnos para aliviar su dolor y su padecimiento, sabiendo que la recompensa viene de nuestro Señor. Estaba este hombre herido ahí, y seguramente era un judío, estaba herido de muerte, y de quienes se esperaba que tuvieran misericordia, se compadecieran de él, simplemente pasaron de largo. Y es algo muy duro, que cuando de las personas que uno espera que le tiendan la mano, simplemente le dejan padecer. De quienes se espera que provenga la ayuda, el auxilio, y se hacen los que no le conocen, o le cierran las puertas, o lo menosprecian, o lo ignoran, o se hacen, como decimos comúnmente por estos lados, se hacen los locos. Y es cuando nos damos cuenta quienes verdaderamente nos aman. El herido vio seguramente que allá iba el sacerdote del templo y dijo: este que predica la palabra me va a ayudar. Simplemente vio que pasó de largo. Ahí viene el levita, ahí viene el servidor. Y seguramente tanto con el sacerdote como con el levita tuvieron contacto visual. Simplemente pasaron de largo, viéndolo herido de muerte. Simplemente dijeron en su interior: ya se va a morir. La próxima semana vuelvo nuevamente al templo, voy a traer a la iglesia y voy a asumir que no ha pasado nada, y no podrá decir nada. ¿Por qué? Porque para ese día ya va a estar muerto. Y luego venía un levita, y quizás el herido pensó: ¿cómo me va a auxiliar? Yo siendo judío y él un samaritano. Pero de pronto dice que se acercó a él y lo vio, y tuvo misericordia. Al llegar a un estado de extrema necesidad, lo mejor que puede llegar a uno es que vuelva la esperanza y de ver el auxilio que ha llegado y de decir: hasta aquí llegó el problema. Y de quien menos se esperaba llegó el auxilio. Nuestro prójimo no espera que usted le sane las enfermedades. Nuestro prójimo no espera que usted le solucione las deudas. El prójimo no espera que usted le va a resolver los problemas familiares. Pero la acción de compasión que tengamos con un amor genuino le lleve esperanza. Y más aún si vamos acompañados de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, que es el que va a acompañarnos para auxiliar a aquellas personas. Para el cristiano es imperativo que ponga por obra la compasión y la misericordia. No sea que nuestro Señor nos vaya a reprender, nuestro Señor nos vaya a sacar a luz algún momento cuando, pudiendo haberle ayudado a alguien, simplemente dijimos: si a le ayudo, no voy a tener para esto o para aquello, ya sea pagar una deuda, darme un paseo o hasta tiempo de comida. Recordemos que nuestro Señor Jesús es el recompensador. Que nuestro Señor no nos vaya a pedir cuentas de esa oportunidad que llegó de poder auxiliar a alguien, y aunque sea con poco, poder aliviarles el dolor. Que no nos vaya a decir: tuve sed, no me diste de beber; tuve hambre, no me diste de comer. Decir: me viste con una necesidad y no me auxiliaste. Pero ¿cuándo, Señor? Y ahí pues nuestro Señor comenzará a hacernos recordar de las veces en que endurecimos nuestro corazón, razón por la cual el corazón del prójimo se endurece también y dice: es mentira, no hay amor en el corazón de esos cristianos gritones. Es mentira, no hay amor en esas iglesias. Mentira, no hay amor entre esos hermanos. Ni entre ellos se quieren, aunque sea en algo, aunque sea poco, aunque sea el interés, pero que sea sincero.
que sea un testimonio del amor de Dios en nuestros corazones, van a sentir el alivio, una esperanza, una palabra de aliento y de consuelo. Y también podrán ver a Cristo Jesús a través de nosotros, porque a esto nos ha llamado nuestro Señor. Pues recordemos que somos cristianos y el cristiano hace la obra de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia sobre nosotros. Reconocemos que has tenido amor, que has tenido misericordia, que has tenido compasión de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón lleno de gratitud hacia la acción que has tenido por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes para que nuestro corazón sea movido hacia la misericordia y hacia la compasión hacia nuestro prójimo. Que podamos dar testimonio de que tú moras en nuestras vidas. Y que no seamos reprendidos, Señor, que habiendo visto la necesidad y pudiendo haber tendido la mano o auxiliado a alguien, no lo hicimos. Te pedimos, Señor, que nos perdones por las situaciones en las que nos hemos endurecido. Perdónanos, Señor. Te pedimos que nos des un corazón dócil. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga.